El Robapieles, capítulo 3, escrito por Patricio Salazar y narrado por Ana María. La opinión pública contra la Policía de Investigaciones de Chile había quedado completamente destrozada. Durante semanas, la institución había sido cuestionada por no haber capturado al asesino, pero tras el robo del machete, la situación se volvió todavía peor. El criminal no solo seguía libre, había demostrado ser capaz de atacar un furgón policial, recuperar la evidencia clave del caso y, como si fuera poco, anunciarlo públicamente. El mensaje que había enviado a Karina era una provocación directa. En él dejaba claro que no tenía miedo de volver a atacar. Aunque el mensaje había llegado desde la cuenta de Instagram de Lulú Valentina, los peritos informáticos pronto determinaron que no había sido enviado desde su antiguo teléfono ni desde ninguno de los dispositivos asociados a su cuenta antes de su muerte. El rastreo de la dirección IP llevó a un punto específico de la comuna de Quilicura. Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron con un cibercafé antiguo, de esos que casi han desaparecido con la expansión de los teléfonos inteligentes. Funcionaba en una casa adaptada, con el living convertido en sala de computadores. Los monitores eran gruesos, de modelos que ya nadie vendía, y los teclados estaban amarillentos por el uso. El local era bastante básico, ni siquiera tenía cámaras de seguridad. El dueño del lugar fue interrogado por los detectives. Según explicó, la mayoría de sus clientes eran hombres mayores con escaso acceso a tecnología, que venían por asuntos puntuales. El cliente que había usado ese equipo esa mañana no era muy distinto. Tendría entre 40 y 45 años, de complexión algo robusta y sin pelo en la cabeza ni vello facial. Pero lo que le llamó especialmente la atención fue que tenía una mano vendada y caminaba cojeando. Esas coincidencias encajaban perfectamente con lo ocurrido durante el ataque contra Karina. Se trataba del mismo hombre, y descrito de esa manera, con la pierna lesionada y una mano vendada, el hecho de que hubiera sido capaz de ejecutar un robo tan limpio contra un transporte blindado resultaba todavía más humillante para la policía. Mientras tanto, la casa de los padres de Karina se había transformado en algo muy distinto a un hogar. La presencia policial era constante. Agentes armados entraban y salían. El departamento donde Karina había vivido y donde casi fue asesinada tampoco estaba vacío del todo. Aunque ella ya no vivía allí, el lugar seguía siendo considerado un punto crítico dentro de la investigación. En ambos lugares había agentes apostados de forma permanente, no solo en las viviendas, también en edificios cercanos. Había más agentes asignados a esas dos viviendas que en algunas unidades completas de la Policía de Investigaciones de Chile. La orden había venido directamente del director de la institución, Marcelo Schulz. Tras el desastre del traslado del machete y el escándalo que siguió, había decidido concentrar recursos en prevenir lo que podría convertirse en otro golpe mediático devastador, un nuevo ataque contra Karina Villegas. Javier Rivera entendía perfectamente el cálculo político detrás de la decisión, pero también sabía que, en este caso, la medida no era exagerada. Existía una posibilidad real de que el asesino regresara por ella. En el análisis conductual del caso, el intento fallido contra Karina representaba algo más que un error operativo. Era una ruptura dentro del patrón ritual del agresor. Todas las víctimas anteriores habían seguido la misma secuencia: acecho, asesinato, fotografía y publicación. Con Karina, la secuencia se había interrumpido, y para alguien con una estructura psicológica tan ritualizada, ese tipo de interrupciones podía resultar intolerable. Si el Robapieles había sido capaz de arriesgarse en buscar un transporte policial para recuperar su arma, no era descabellado pensar que también podría arriesgarse a algo aún más audaz, incluso intentar atacar nuevamente a Karina, aún sabiendo que estaba bajo vigilancia. Claro que también existía la otra posibilidad, que eligiera un objetivo más fácil. Después de los últimos acontecimientos, la comunidad de streamers mujeres en Chile había cambiado por completo. Varias de las creadoras más conocidas abandonaron el país temporalmente, otras contrataron seguridad privada. Las más pequeñas, las que apenas comenzaban a construir una audiencia, apagaron sus cámaras. Eran cerca de las 9 de la noche cuando el teléfono de Javier Rivera vibró con insistencia en su bolsillo. Se encontraba en la sala de la casa de los padres de Karina, rodeado de informes, agentes
y un murmullo constante de radios encendidas. «Es urgente», dijo la voz del otro lado del teléfono. «Busque la transmisión en vivo de Solaria». Se movió con rapidez hacia el comedor, donde uno de los computadores estaba encendido. Apartó unos papeles, tomó el teclado y escribió el nombre del canal. El directo estaba activo. El número de espectadores subía a una velocidad anormal. Solaria estaba sentada en su silla, en el mismo lugar desde el que siempre transmitía. Detrás de ella, ligeramente desplazado hacia la derecha del encuadre, había un hombre de pie. Vestía ropa deportiva oscura y en su mano sostenía un machete apoyado contra el cuello del streamer. Rivera deseó que todo esto fuera una broma mórbida, pero Solaria no estaba actuando. Él conocía bien esa expresión. La había visto muchas veces. Era la expresión de alguien enfrentando un miedo absoluto, inmediato, sin posibilidad de escape. Sus ojos estaban húmedos, enrojecidos. El maquillaje se había corrido en líneas irregulares sobre sus mejillas. Su respiración era visible, entrecortada, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por no quebrarse frente a la cámara. Y en la esquina inferior de la pantalla, Rivera notó algo más. Un contador. Números digitales que descendían lentamente segundo a segundo. Para quienes recién están llegando, repetiré el mensaje. En este momento me encuentro retenida por el robapieles. Estoy aquí para entregar un mensaje de su parte. Rivera alzó la voz con una autoridad que rompió la tensión de la sala. Mantengan a Karina dentro de su cuarto y que no salga. El movimiento fue inmediato. 2 agentes se dirigieron hacia el pasillo sin hacer preguntas. Quiero otro monitor aquí, ahora, continuó. Y alguien contacte con Cibercrimen. Necesito rastreo en tiempo real de esa transmisión. Mientras hablaba, sus ojos seguían fijos en la pantalla. En la transmisión, el número de espectadores seguía aumentando de forma descontrolada. El chat se desplazaba a una velocidad imposible de leer. Mensajes de incredulidad, teorías, súplicas e insultos. Algunos pensaban que era una broma macabra. Otros entendían exactamente lo que estaban viendo. Rivera miró el contador. 10 segundos. Nadie en la sala hablaba ya. 5. El aire parecía haberse vuelto más denso. 3. Un agente dejó de escribir a mitad de una frase. 2. Solaria cerró los ojos apenas un instante. 1. 0. Una foto acaba de ser subida a la cuenta de Instagram de Nenechi. Ella está muerta. Rivera giró la cabeza apenas lo suficiente y sin necesidad de que diera la orden, los agentes reaccionaron de inmediato abriendo navegadores y escribiendo con rapidez. El tiempo entre la declaración y la confirmación fue mínimo. La cuenta de Nenechi, hasta ese momento inactiva, había publicado una única fotografía. En ella aparecía tumbada en el suelo, con múltiples puñaladas y cortes en el abdomen y en los brazos, y al igual que en los casos anteriores, la piel de rostro había sido retirada. No había duda posible. Era él, el verdadero, el robapieles.